Aquí inicia su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión, con la dirección del licenciado Francisco Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Bienvenidos a su Trinchera Política. Buenos días, muy buenos días ecuatorianos y amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos consideran, que nos respetan, que nos critican. Buenos días. Siempre es importante conversar con ustedes. Ese es el objetivo fundamental de este medio de comunicación colectiva. Esta es la inspiración del Colegio de Periodistas, sus directivos, de la gente que sabe que la comunicación es la base fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y por eso cuando recibimos el llamado de Martín Villegas, presidente del colegio, de estar presente en este medio de comunicación alternativo pero valioso, alternativo e importante para la comunicación en el país, no pensamos muchas veces, sino que nos hicimos presentes para emitir nuestros criterios, basado en una experiencia, en una vida permanente de luchar por la verdad, de exigir cambios radicales en este país. Siempre he dicho una cosa y le he dicho a muchos, quizás esta sea una profesión que no te da plata, que no te enriquece, que no te da oportunidad de vivir en los barrios exclusivos. Sé que algunos dejan el periodismo, entran a la política y participan en esa famosa argolla y terminan viviendo en los barrios más exclusivos de Guayaquil, como hay por ahí conocidos excomunicadores, luego en funciones públicas y luego se mudaron a vivir a barrios exclusivos. No me quejo ni tampoco sufro. Mi función es comunicarles y decirles a ustedes cuál es la verdad. Hay tantos problemas, tanto alboroto en este Ecuador querido. Un Ecuador que hace 11, 12 años se hablaba de Montecristi como la esencia y la razón de la nacionalidad ecuatoriana. Todos a Montecristi, todos, las consignas, los gritos, las movilizaciones, las barricadas, tendían fundamentalmente a que la gente entienda o comprenda, según los inventores o los iniciadores de la jornada de Montecristi, como la forma más grande que tenía este país en su vida republicana, que iban a imitar, a copiar, inclusive a superar a Alfaro, porque los hijos de Alfaro habían llegado al poder, porque todos los que estuvieron anteriormente en el poder, unos los traicionaron, otros los mataron, otros lo estafaron, Alfaro. Entonces nació una nueva camada de políticos jóvenes, sanos, llenos de vida, que en lo fundamental querían supuesto realmente, más supuesta que real, cambiar este país. Y se hablaba en esa época de la trasnochada noche liberal, neoliberal. Anoche lo escuché al expresidente Correa, y cada día me surgen más dudas de su personalidad y su razón en la política
o su razón de supuestamente cambiar la política en este país. Porque siempre hay que leer entre líneas y siempre cuando alguien habla hay que entender lo que en el fondo se puede encubrir o se puede tapar. Una cosa que me preocupó, no me preocupó, pero sí me hizo pensar sobre la personalidad del presidente Correa. Entre una de las cosas, porque tuve la suerte de escuchar la entrevista total en la CNN desde Bélgica y desde Miami, lo entrevistaba el periodista mexicano, si no me equivoco. Y él decía que el presidente actual de la República, Moreno, había entregado todos sus valores, su condición moral, sus principios a los neoliberales y que ahora era un neoliberal. Pero ¿sabe lo que dice el presidente Correa? Que a mí particularmente me llamó la atención. Pero no es un neoliberal auténtico. Hace mucho tiempo él hablaba de que el neoliberalismo era una expresión brutal de una política de sometimiento al imperio, a la banca y a los grupos económicos. Y hoy dice que hay un neoliberalismo seguramente bueno y que este presidente se ha hecho neoliberal, pero de los malos. Es decir, que habían neoliberales buenos. Presidente Correa, no cambie su discurso, no cambie la esencia de lo que usted supuestamente quiso hacer por este país. Más allá de los problemas que tengan con el presidente Moreno, que es indudable que debe tener decisiones que él tomó, digo, el presidente Moreno, que a usted no le ha gustado. Y nadie le puede impedir que usted se defienda. Pero ya se trata de principios. Y en los principios usted no puede ceder con la finalidad de ganarse a algunos simpatizantes o algunos grupos que decían que eran de la revolución que usted presidía, la revolución que usted decía que estaba existiendo en este país, y seguramente ganaron plata, viajaron, intercambiaron negocios y todo tipo de cosas. Entonces es necesario, es importante señalar eso. Usted también en esa entrevista, y fue importante, ojalá muchos ecuatorianos pudieron ver esa entrevista o escucharla. Esa entrevista me pareció importante porque el expresidente no quería dejar hablar al presentador o al entrevistador. Y es un poco, yo no entiendo, ¿no? Me decían los viejos amigos míos que crecimos en el barrio, el sabido nunca brinca. Nunca brinca. Y él no puede en estos instantes, amigos de trinchera, quejarse amargamente de la justicia, de que la justicia lo persigue, que los jueces son enemigos, que los jueces son pagados, que los jueces son sus detractores. No, no entiendo. No quiero entender o no puedo entender para hablar de mejor forma. Él lo utilizó inclusive como marketing político o marketing presidencial el tema de la justicia. Y él dijo, voy a meter las manos en la justicia. Y era público, señor presidente, que usted intervino y intervenía y usted lo reconocía en la época que era poder. Usted desde las sabatinas sentenciaba, desde la sabatina sindicaba, desde la sabatina habría sumario, expediente administrativo y todo lo que la justicia y el derecho, los códigos lo dicen. Eso es una verdad.
Entonces usted ir con ese discurso a CNN, a aparecer como víctima, como un perseguido, como un hombre que en estos momentos le quieren sacar los ojos, yo creo que no pega. No pega, ecuatorianos y amigos oyentes. No pega porque le dijo el periodista, usted está tomando una taza de su propio chocolate. Recuerdo, entre una de las cosas que me hace pensar criterios que son valiosos para este tipo de debate, de trinchera que hacemos aquí, o que generamos aquí. ¿Cómo es posible, le decía el periodista, y lo digo yo, que 11 años que usted tuvo, hace 11 años o 10 años que estuvo en el poder, los jueces, usted dijo que había cambiado la justicia, o no es así, amigos que me escuchan, y yo no quiero crear un clima anti o en defensa de él, sino que la gente haga sus propias conclusiones, saque sus propias conclusiones para de una mejor forma ver a nuestro país. Y él decía de que la justicia había cambiado. Yo recuerdo, porque a veces tenía tiempo y podía escuchar o ver las sabatinas. Y en una de las tantas sabatinas estaba ubicado en un lugar X, en una sabatina, no recuerdo en qué parte del territorio, del país, en qué pueblo, en qué ciudad, no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que lo ve al señor Yal, que estaba ahí sentado en una silla, no recuerdo cómo se llamaba este señor Yal, y le dice, párate, Yal, párate. Y se paró Yal, sonriente luego porque eran épocas de vacas gordas y todo era sonrisa, chiste, cuentos, todo era dulzura, ritmo, todo era un ambiente celestial, porque todo lo que humeaba era delicias, delicias de las más exquisitas que pueden haber. Párate. Y se paró Yal. Y dice él, el más guapo de mi ministerio, el más guapo, digo yo, poniéndole una nota jocosa, date una vueltita. Y dice, guapo, Yal, y el otro guapo, el que era ministro de Relaciones Exteriores, el inglés, que siendo ministro de Relaciones Exteriores viajaba con pasaporte inglés. Lons, algo por el estilo, que era ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, los ministros modelaban, los guapos, de luego, modelaban la sabatina. Y ya era el hombre que manejaba la justicia en este Ecuador, o por lo menos el que cumplía funciones de ordenar, organizar, etcétera, etcétera. Entonces, en este instante, amigos de Trinchera, del Colegio de Periodistas del Guayas y de la Federación Nacional de Periodistas, nos hace ver las cosas como son. Y el presidente debía de cambiar su estrategia. Hoy, precisamente cuando salía de mi casa, en un canal importante de la ciudad de Guayaquil, le repetían las frases que él utilizaba contra sus adversarios, que utilizó contra Bucarán y contra otros, que vayan presos, que los cojan, que son ladrones, etcétera, etcétera. Presidente, hay que tener, pero cara, como usted decía, cara de tuco. Usted se metía en los problemas que no debió meterse. Yo no quiero justificar ni quiero decir que Bucarán, Gutiérrez y todos los que han sido
procesados o sindicados, atacados, achacados, qué sé yo, en su gobierno eran inocentes. Es posible que hayan culpables. ¿Por qué no? ¿O acaso ser opositor de un gobierno le permite ser inmaculado? No, también hay bandidos, también hay pillos. A veces porque no se ponen de acuerdo por determinadas circunstancias. Usted argumenta que Valda tiene como 40 juicios por falsificación, por lavado, etcétera, etcétera, y que es un hombre que tiene antecedentes. Yo no discuto, ni dudo de que puede ser posible. Pero eso tiene que analizarlo y determinarlo la justicia, pues, presidente, expresidente. Y la justicia tiene que identificar plenamente los delitos. Tiene que decir claramente lo que pasa y lo que ocurre con estos ciudadanos. Y usted dice ahora que no tienen autoridad moral porque también tienen delito. No, no es así, presidente. Entonces a mí sí me da pena que usted, mientras desafiaba a un expresidente del país, ven, pues, ven, no corra, flojo, como decimos en el barrio, ven, frentea, pues. Usted ahora en cambio dice que usted es víctima. Y también en la entrevista que es importante en CNN, que la vi en la tranquilidad de mi humilde hogar, la observé y tomé algunos apuntes, sobre todo mentalmente. Lula da Silva, expresidente de Brasil, a quien particularmente le tengo le tenía mucha admiración por saber su origen, de dónde venía, por haber sido un obrero. Y en la etapa de mi juventud y de mi lucha estudiantil, universitaria, secundaria y de trabajadores de la Empresa Nacional de Correo, donde fui presidente provincial de la Penapostal, vi cómo surgió y se convirtió luego en un presidente de Brasil, sin tener los títulos y retítulos que pidió el presidente Correa, a tal punto que llegó a ser en un momento uno de los hombres más importantes de América Latina y del mundo, y sacó a millones de brasileños de la pobreza. Hoy encausado, indudablemente que se tiene que manejarlo la justicia brasilera. Y le decía el periodista, sí, usted ha recibido la solidaridad de Lula y de otros, pero Lula le interesa, y esto es importante que los ciudadanos conozcan, amigos de trinchera, que la ciudadanía conozca, sepa cuál es el comportamiento de Lula y cuál es el comportamiento del presidente Correa. Lula, con una alta popularidad en Brasil, estando preso, sigue siendo el ganador absoluto. Estando en la cárcel, se dice que su triunfo es multitudinario, no hay segunda vuelta y nada por el estilo. Pero yo no sé si eso mismo ocurrirá con el presidente o el expresidente Correa. No voy a meterme en ese campo porque alguna vez gerencié una empresa de encuestas y yo sé cómo se hacen las encuestas. Seguramente no es lo mismo. Y el mismo periodista le decía, pero Lula, con todos los pergaminos habidos y por haber, Lula no corrió, pues. Cuando mucha gente le decía, sale, cuetea, anda por los techos para que no te cojan preso. Y las movilizaciones de obreros, campesinos, estudiantes y gente del pueblo brasilero iba a la central obrera de Brasil a pedirle que no se entregue. Que no se entregue. Y otros le decían,
por ahí otros que se entregaran. Y Lula se entregó y está preso y está peleando su libertad dentro de la cárcel. Y Lula fue presidente de Brasil, pues. Brasil es un continente con más de 8, casi 9 millones de kilómetros cuadrados, 300, 200 millones de habitantes, una de las economías más importantes del mundo. Todo un continente. Entonces, sí es necesario hacer reflexiones. Como yo lo dije alguna vez en esta programación, jamás yo voy a ponerme a decir que el Señor se robó, el Señor hizo tal cosa. No, yo no soy juez, ni tampoco calumnio. Pero debemos ser coherentes con uno mismo. No podemos estar con Dios y con el diablo. En algunos momentos estamos con Dios, en otros con el diablo. No, presidente o expresidente, es necesario que el país, que el Ecuador, forje a nuevos valores, a los jóvenes, y que usted debe ser ejemplo de haber sido presidente de este país, de haber hecho algo por el Ecuador que queremos. No podemos recurrir a la sabiduría criolla. Cuando hemos estado en el poder hemos sido contemplativos, futigantes, duros. No hemos transado con la supuesta oposición. Y hoy es otro discurso. Por eso dice el presidente Correa que no va a venir. Y se entabla un diálogo, una bronca con el presidente Moreno. Ha recurrido inclusive al problema de su enfermedad, que yo creo que no es un ejemplo. Que un hombre como el expresidente hable de que porque tiene un problema, un problema de salud, es un hombre frustrado, negativo, es un hombre malo, y que eso ya es una cuestión que no tiene arreglo patológico, ¿no? Yo pienso que no hay que bajar ni llegar a ese nivel, como le preguntaba el mismo periodista. Pero si usted fue 2 veces vicepresidente con usted, anduvieron toda la vida, digo yo, se dedicaban versos de amor, cantaban en dúo, bailaban la salsa, bailaban cachullá, tenían una amistad increíble. Los dos fueron los que inventaron la revolución ciudadana y el cambio de este país, de esta sociedad. Y después de haber gobernado, administrado, manejado la cosa pública, el presidente se ha dado cuenta que, digo del expresidente, que el actual presidente Moreno es malo, pero malo, ya de nacimiento, patológico, que es un tipo dañado, que es un tipo que ya es malo por su patología médica y además malo por su sentimiento. Qué escándalo, ¿no? Decía un amigo periodista, que en paz descanse, el Señor lo tenga en un lugar que él se merece. Qué bochorno, qué bochorno. Y yo toco estos temas y lo hago de esa naturaleza, de esa manera, porque esto demuestra que este país no ha pasado nada, lo que siempre dije alguna vez. Que los héroes de la revolución hoy se acusen entre ellos y el uno recurre a la bajeza que no debió recurrir. Que no debió recurrir porque todos en la vida podemos tener problemas físicos. El presidente Correa es que él no pierde esa visión que alguna vez la analizaba aquí, de creerse elegido, de creerse un supervarón, un superhombre, un superhéroe, un supertalentoso, un supereconomista, que seguramente cree que tampoco no se va a enfermar, que tampoco puede tener un accidente de la naturaleza que tuvo el señor Moreno. Yo no quiero defender al señor Moreno. Yo quiero defender la verdad y al ser humano. Porque téngame usted la plena seguridad, yo tuve
un percance para los que me conocen y no me conocen. Tuve una hemorragia cerebral y estuve en una clínica en terapia intensiva. Y mis nietos y alguna gente que me quería lloraba. Y gracias a la vida, a Dios y a todos los que hacen los esfuerzos, aunque sea espiritualmente, que yo supere mis problemas, lo he superado, claro, con medicamentos, claro, con dieta y otras cosas. Pero yo, téngame plena seguridad, no soy un hombre de venganza, no soy un hombre dañado, no soy un hombre perverso. Soy un hombre que paseo mi problema físico por este Guayaquil querido por todos los lugares, sin ningún tipo de complejo, pero de odio. Entonces no se puede hablar que la gente que por determinadas circunstancias tiene discapacidad o tiene algún problema, automáticamente lo convierte en malo y en perverso. Presidente Correa, no sea así. Entienda que la vida lo está golpeando y lo sigue golpeando. Yo ayer lo escuché y lo vi envejecido, lo vi arrinconado, lo vi realmente como un tigre sin diente, sin garra. No el Correa que conocimos y que vimos, que supuestamente era guapo, talentoso, que era dueño de la vida y de todas las perspectivas que podía tener la sociedad ecuatoriana. Usted la vida lo ha golpeado. Y eso para los que creen que la vida no hay un espacio para ellos para que la vida los llame al orden. Y lo vi sinceramente devastado. Lo observé como lo han de haber observado muchos ecuatorianos que vieron ese programa sin los reflejos que alguna vez tuvo. Una cosa es pelear como en nuestra época, que en el barrio decían, fulano es buen peleador, es elegante para pelear. Y se fajaba con cualquiera en el barrio, y otra cosa es pelear con pandillas. Otra cosa es pelear con 4 o 5 que lo acompañen. Y yo creo que esto tiene que ser un ejemplo de vida. El señor Moreno tendrá cómo defenderse. Tendrá seguramente cómo manejar sus problemas. Esperemos que el presidente Moreno se llene la fortaleza porque las palabras del expresidente contra el presidente, para no nombrarlo, son duras. Y alguna vez vamos a traer a conversar con un psicólogo para que nos diga qué influencia puede tener que un expresidente de la República lo haya tratado y le haya dicho lo que le dijo al actual presidente, acomplejarlo, avergonzarlo. No utilizo una palabra más dura que alguna vez se la utilizó. Seguramente es eso. Y querer avergonzar, acomplejar a otro ciudadano, a un amigo, a un expresidente de la República, digamos un presidente de la República cuando fueron amigos, compañeros de la misma papeleta, es preocupante. Amigos de este programa Trinchera, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos inmediatamente para seguir tratando los problemas del país. Vamos a la pausa y regresamos.
Continuamos en trinchera, una antena de combate y rebeldía, analizando los problemas del país. Hay un asunto que sí lo voy a tocar, es el retorno de la pareja que el grupo insurgente, rebelde, manejado por Guacho, asesinó en Colombia a este par de ciudadanos. Hay desesperanza, hay tristeza, hay pena, hay dolor. Estos ciudadanos son héroes de esta patria, porque la única forma que fueron asesinados es o fue ser ecuatoriano. Ese fue el crimen que ellos cometieron. Si en la posibilidad entra la palabra crimen, eran jóvenes deseosos de triunfar, de avanzar, de recorrer su patria, y fueron cobardes, vilmente asesinados por estos sujetos. Esperemos, como siempre digo, que no se marquetee tanto el asunto de los muertos, que se tomen decisiones claras que permitan que su madre, su padre puedan subsistir. Escuchaba de que el padre de la madre o de la chica o del chico está en estado de salud grave. Yo creo que el Estado ecuatoriano está en la obligación de resolverles el problema a esta familia, a los padres, hijos de los caídos. Inclusive puedo utilizar una palabra en combate, porque ellos combatieron con el corazón, con el sentimiento, con el amor a su patria, para que puedan vivir, pues, porque el golpe fue demasiado duro, porque la gente se pregunta, ¿y por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué estos ecuatorianos fueron víctimas de una avalancha de terror, de una avalancha que con la muerte de estos ciudadanos, entonces debe el Estado ecuatoriano justificar su acción indemnizando, porque está bien los tambores, está bien los himnos, está bien las misas, las oraciones, está bien todo, todo forma parte de un todo. Pero lo más importante, ciudadanos, es que se les solucione el problema de por vida a esta gente joven que murió simplemente cumpliendo su labor como ciudadano de transitar libremente por el territorio patrio. Esperemos que así sea, que el diario El Comercio ya también tenga actitudes más firmes en el sentido de también indemnizar a los 3 comunicadores que trabajaban en este medio de información colectiva. Tienen que entregarle su indemnización o sus indemnizaciones a los familiares. El Ecuador ha vivido y vive momentos de terror.
Porque es indudable que el problema de la guerra que ha sostenido Colombia por más de medio siglo es un problema de los colombianos. Es un problema que tienen que resolverlo ellos. ¿Y por qué tienen que matar a periodistas ecuatorianos? Con eso tampoco estaría de acuerdo que mueran periodistas colombianos. Porque Colombia ha vivido a través del tiempo muchos actos de terror que da o permite una inseguridad. Esperemos que por bien de la patria se aclare todo esto que tiene que ver con las personas que fueron o que cayeron víctimas de un terror que no tiene nombre, que han sido víctimas de una agresión brutal por parte de grupos irregulares colombianos. Que el señor Santos y que ahora el señor Duque y todos los que tienen que ver con la política y la administración del Estado colombiano entiendan de que nuestras fronteras tienen que ser protegidas también, por nosotros y por ellos. Porque esa frontera no es cosa de hoy, no es del presidente actual. Han sido casi 60 años. Recuerden ustedes que Tiro Fijo, el comandante guerrillero colombiano, murió de viejo en las selvas colombianas. Se hizo anciano en la guerrilla, después de haber entrado muy joven a este proceso guerrillero en Colombia. Y murió de viejo. Es decir, son gente que conoce muy bien la zona. Y por eso ocurrió con nuestros militares. Nuestros militares no han guerreado, es la verdad. Hubo por ahí una hazaña de la guerra del Cenepa, donde se dice que el ejército ecuatoriano salió bien parado frente al gobierno, frente a las Fuerzas Armadas peruanas. Pero nuestro ejército, nuestros militares se han dedicado más a otra cosa, administrativo, de tecnología, a tal punto que se contrataron 3 o 4 o 5 aviones o helicópteros trucks contratados por nuestras Fuerzas Armadas y todos se cayeron. Todos se cayeron, ecuatorianos y amigos oyentes. Entonces, yo tampoco creo que el tema pasa por fortalecer y comprar armamento y comprar tanques y comprar radares y comprar submarinos. No, yo no creo en eso. Porque este país meterse en una política militarista es atentar contra los fondos públicos. En este país debe invertirse más en educación, en hospitales, en centros de recreación, en canchas deportivas, en estadios. Debe invertirse ahí la plata. Yo creo que hay gente que se quiere aprovechar de estas circunstancias. No, tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Pero si compramos recién 7 aviones o no sé cuántos aviones, helicópteros y se cayeron. No tenemos ni la capacidad siquiera de escoger técnicos que digan esto vale. Vienen personas dedicadas al negocio de las armas, porque ustedes saben que el negocio de las armas es un negocio tan jugoso, sumamente jugoso, sumamente próspero, donde hay metidos, involucrados, políticos de alto nivel, empresarios de alto nivel, y usted sabe que las comisiones son sumamente altas, y por eso las guerras, dicen que las guerras que se dieron con el Perú, por ejemplo, hace mucho tiempo, eran negocios de las empresas contratistas de armas. Y en el mundo entero, el negocio de las armas es tan poderoso
Por eso los gringos que son avispados. Y hay estados y países y gobiernos que caen en la sabiduría de los gringos. Ellos, por ejemplo, la ley del rifle, la ley de comprar armas, nadie la toca, nadie juega con eso. Eso está inclusive en la Constitución americana. Usted va a un almacén, a una farmacia, a una botica y le dice, véndame ese rifle, véndame esa ametralladora. Presenta su cédula, no le preguntan, no le están haciendo repreguntas, ni de dónde vive, cómo come, cuántos hijos tiene, cuántas mujeres tiene. No. Usted puede comprar las armas que crea conveniente y punto. Entonces, recuerden ustedes que han habido movilizaciones de gente protectora de derechos humanos frente a tantos crímenes que se dan en los Estados Unidos, que se meten a las escuelas, a los colegios, a los complejos deportivos, locos, drogados, gente que piensa diferente y que tiene tantas cosas en la cabeza, disparan, mueren 7, 8, 9, 10 personas y esa ley no la toca nadie. La ley del rifle, la comercialización libre de armas. Entonces ellos dentro de su propio estado, dentro del propio país americano, no pueden controlar la venta de armas. Peor van a andar controlando la venta de armas para América Latina y el mundo. Y hay representantes que andan recorriendo, visitando, estimulando a los países para que compren armas. Vienen aquí a Ecuador y le dicen, señor presidente, digo yo, por decir, no estoy afirmando, hay que comprar 20 helicópteros artillados, que estos bajan hasta la luna, bajan al enemigo. Y van también lo mismo, le dicen al presidente Vizcarra del Perú y le dicen a Moreno, a Duque de Colombia, ahora que Duque va a ser presidente de Colombia. Entonces, crean el entusiasmo y todos los presidentes de América Latina se quejan, pues. Pasa algo en su frontera que nos falta armas. Le falta algo, bueno, falta armas. Y en esa arma hay altas comisiones. Yo recuerdo que cuando murió Roldós, murió Roldós en el cerro de Guayapungo, en el 81, un 24 de mayo. El cerro de Guarapungo es un cerro, disculpen la redundancia, que está ubicado en el cantón Celica de la provincia de Loja. El cantón Celica de la provincia de Loja es uno de los cantones fronterizos con el Perú. Y cuando el presidente Roldós viajó con su señora esposa y el comandante general del ejército, recuerdo el general Subía, se estrella el avión precisamente en el cerro de Guarapungo. Y lo sorprendente de todo esto para los ecuatorianos y para los jóvenes es que ese avión no tenía caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es necesario que conozcamos y tengamos una idea de lo que pasó y lo que sucedió con Roldós. La caja negra es una grabadora de alta fidelidad que va adentro del avión. Y si el avión se cae, si el avión le pasa algo, esa grabadora es a prueba de todo tipo de incendio, de llama, de explosiones, de todo lo que sea. Se despedaza todo el avión, se despedazan todos los que van en la tripulación del avión, menos la caja negra. ¿Y por qué menos la caja negra? Porque tiene una particularidad esta caja, que es la que puede recolectar o captar todo lo que ocurrió en el transcurso del viaje, las conversaciones, por donde entró, las coordenadas. Entonces, esa caja negra era la que delata allí, se vea, esto pasó, esto sucedió, la orden que recibió
de la torre de control. Las coordenadas que se dieron fueron estas. Y sorpréndase, amigos, oyentes de trinchera, una antena de combate y rebeldía, aparecieron los restos de los muertos, los restos de la cabina, los restos de los motores, pero hasta hoy día Roldós murió, si no me equivoco, en el 81, ya va para 40 o 50 años, ¿no? Sí, 50 años, ya correcto, y todavía no aparece la caja negra. Todavía no aparece la caja negra. Y esa es la sospecha que hay de que al presidente Roldós, decía un gran amigo mío, que escribió la obra ¿Quiénes mataron a Roldós? Jaime Galarza Zavala. Me tocó como estudiante de periodismo de la Universidad de Guayaquil recorrer con él investigando para escribir ese libro ¿Quiénes mataron a Roldós? Yo fui uno de los estudiantes que estuvo en el Cerro de Guayapungo. Recorrí todo el país con Jaime Galarza Zavala, que luego fue ministro en el gobierno de Bucarán y ahora poco era vicepresidente y presidente de la Casa de la Cultura. Recorrimos el país y ahí supimos algunas cosas. Estuvimos en Gualaquiza, en Loja, estuvimos en tantas ciudades, en Sucúa, del oriente ecuatoriano, llevando ese mensaje de que Roldós había sido asesinado. Y muchos de sus familiares inclusive no lo apoyaron. Otros, como su cuñado, lo apoyó. Le dieron las universidades, los estudiantes recursos para que podamos seguir investigando. Y ahí se sacan algunas conclusiones positivas de que Roldós, quienes participaron en la muerte o en el asesinato de Jaime Roldós, fueron traficantes de armas. Que Roldós se resistió a comprar armas o por medio de su comandancia o su comandante, que es el general Zuquía. Eso quiere decir de que el problema armamentístico es tan duro y difícil. Por eso el presidente, que no lo va a nombrar tampoco ya, los radares chinos, tantas otras cosas. Y cómo que se repite la historia, ¿no? Estoy hablando de que el presidente Correa se dice que fue asesinado por comerciantes o con narcotraficantes, armamentístico sería la palabra, que fue asesinado por estos. Y después de 30, 40 años, aparece otro caso en este país. El caso de Gabela. El caso del general Gabela. Porque se dice que los ciudadanos o las personas que están integradas a este tipo de actividad son asesinos crueles, que no tienen compasión, que victimizan o victiman a los ciudadanos o a las personas que están relacionadas, en este caso, sin asco, como decía Patricio Pérez Vergara, un amigo mío. Y ahí está el tema del general Gabela. Y aprovecho para saludar a la señora, a la esposa del general Gabela, que ha tenido la firmeza de identificar y de empujar, de presionar, de exigir justicia para su esposo. Porque no es posible que en un negocio tan millonario, porque ecuatorianos, no se trata del general Gabela porque era general, simplemente, porque era un hombre, un ciudadano común y corriente, sino que es importante que conozcamos y sepamos los contratos millonarios. Hay gente que tiene su vida resuelta mediante pillería y atraco. Y llega el momento que no les interesa ni le importa la vida de nadie. Y cambiaron los informes, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, imagínense ustedes, hablamos del 81, cuando Roldós fue presidente y asesinado en un vuelo que todavía no está claro qué fue lo que ocurrió
en el Cerro de Guarapungo, allá en la provincia de Loja, en el cantón Celica, y hoy hablamos de un general de la República que fue asesinado, victimizado en un barrio residencial exclusivo que tienen guardias por aquí, guardias por allá, cámaras, tantas otras cosas, y que después se diga tan fácilmente fue asesinato de delincuentes comunes, que no se investigó ni se quiso investigar, y cuando hubo alguna presión contrataron a un perito y le dieron 80,000, 70,000 dólares que supuestamente investigue. Y cuando el perito tuvo el informe debido y correspondiente, el ministerio, el subsecretario le dice, trae acá, cuidado con ese informe que nosotros lo vamos a analizar, vamos a ver lo que nos vale y lo que no nos vale. Esa es la realidad, ecuatorianos y amigos oyentes. Siempre será importante. El periodismo es apasionante. La comunicación es algo maravilloso y la verdad más que todo, porque la verdad nos va a permitir ser libres, pero no la verdad cuando nos conviene. Los machos y malos cuando están arriba, pero cuando les toca ir a tirar puñete en la calle, ahí no, pues. Dicen, no, pues cuidado, tenemos de enemigo a la policía, todo el mundo nos quiere meter preso. Es la posición que asumen algunos cobardes. Amigos oyentes y televidentes, estamos llegando al fin de esta programación. Que tengan un buen fin de semana. Rubén Ponce Perlaza les habló a usted, licenciado Mejía y licenciado Proaño. También me acompaña Jackson, mi nieto, que también colabora y aporta muchísimo conmigo particularmente, ¿no? Si el tiempo y la vida lo permite, nos veremos el día lunes a estas mismas horas y que disfruten el Mundial, las semifinales o los cuartos de finales del Mundial de Fútbol. Este fue su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión, con la dirección del licenciado Francisco Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Trinchera Política.